Hola. Es un videoblog para el videoblog. Del videoblog. Estamos acá ya en el auto preparadas, vestidas, cambiadas y algo más, como unas niñas que se van de vacaciones para ir a donde a San Pedro. San Pedro. Tenemos acá cosas que no sabemos qué son, pero en breve las vamos a comer. ¿Cómo se nota que no preparamos nada? Allá está Yani y Alfred. Las mentes maestras. Organizando todo el viaje. Nosotros solamente esperamos viajar tranquilas y comer en paz. Ellas ya organizaron todo. Así que bueno, vamos a estar mostrándoles un poco lo que vamos a hacer hoy. Conocer un poco San Pedro y seguramente Alfred dé un montón de monólogos. Nos vemos en un rato. La cámara que es horrible el antes. ¿No ves que se te ve la piel re fea? Yo me sentía linda. Bueno, estamos yendo a San Pedro a... Pero nos olvidamos las ollas para freír. las empanadas. Así que vamos a volver. Bueno. Retorno. Pip, pip. Bueno, vamos a hacer un día de campo un poquito. Ay, qué lindo está el día, mira. ¡Déjame grabarme! Gracias. Yo digo dos palabras. ¡Ay, mira el pasto! Bueno, tenés que explicar el video. La gente no va a saber qué vamos a hacer. Yo solo sé que me veo muy bien. Ese tipo. Bueno, vamos a ir a San Pedro para un día de campo familiar. Como a las 7 del country, esta no está informada. No, la verdad que no. Y bueno, vos tenés que decir estas cosas. Vamos a acampar. Vamos a hacer trekking. Vamos a ir con toda la familia y vamos solamente 8. Bueno, vos tenés que decir estas cosas, vos que sabés más que yo. Mira, ya solo posa. Bueno, a la fiesta de country, Alfred y Janine fueron claramente maestras como siempre para realizar todo. Así que bueno, esto va a ser un videoblog. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like y acompañarnos en cada viaje. Llegamos a San Pedro. Siempre aparecía yo. Miren eso. Alta fábrica. Bueno, suponemos que en un rato Alfred va a empezar a grabar con su micrófono y toda su maquinaria, pero mientras tanto estamos haciendo el vlog. Noemí solamente está posando, pero no importa. Ahora vamos a hacer un coso de túneles. Listo. Es el típico lugar en donde la gente muere. ¿Ustedes vieron así en el cielo como en el infierno? ¿O me grabás que ¿Ustedes yo...? vieron las catacumbas? Miren eso. Ay, me preguntás que yo me quiero grabar. Sí, ahí te pregunto. No, ahí me hicieron un sacrificio. No, Está lleno de araña en serio. Tengo que no, ver una en el pelo. no, yo no quiero otra ahí. Vamos a bajar porque... No, yo no me voy a meter ahí. La claustrofobia que me está dando esto. ¿No entienden lo bajito que es? No, es como las catacumbas. No, yo no me voy a meter ahí. Lleno de araña, no. No. Ay, no, yo tengo un poco de miedo. No, ahí no entremos. Ahí tengo miedo, ahí está oscuro. No, Ron, no hagas eso, tengo miedo en serio. Me da un poco de claustrofobia. No, Ron, la gente muere. Ay, ¿Qué tal? Estoy yendo primera. Porque soy la más valiente. Bueno, ahí. no, es el árbol. Oh, ahora me puedo poner de pie. ¿Vos estás grabando? Grabá bien, como blog. Ah, no estoy grabando como blogger. No me digas eso. Agáchate, vos te vas No, te tengo miedo. Esto está re mal grabado. Estamos en el túnel. ¡Guarda! No hay nadie. No, basta, Ya que seguir. ¡Ya llegamos! Toma
Hay araña acá, deja mentir. Hola, mami. Hola. Mirá, el barro. Vamos, pero se podría ir por la... Yo está re bien hecho encima del viejo, ¿no? ¿En qué año lo hicieron? ¿No hay más salida? ¿En qué año lo hicieron? Experiencia para estar en la patria. Pero no hay laberinto acá para esconderse. ¡Ey, otro ahí! Sí, no hay nada. Estamos acá agachados, estamos todos así. Llegamos al final y no había ¿No hay nada, nada? solo una araña ¿Y acá? gigante. Y acá no sé qué hay. Creo que una pared también. Sí, una pared. Yo no puedo agacharme. Pase. Y ahora está re para atrás. No puede por... ¿Pasa? ¿Por qué? Por la panza. ¿Está cerrado ahí? Ese Ahí, que lleva ahí, un ahí. túnel Ahí que metió. fue como una torre. Este es más bajito. ¿Esta salida dónde daba esta salida? A la Afuera del chimenea. campo. Ahí nomás, ¿eh? Estoy saliendo del túnel. Estamos acá agachados, estamos todos así. Llegamos al final y no había nada, solo una araña gigante. Y acá no sé qué hay. Bueno, yo te comento, mira, esto eran túneles de una destilería de alcohol. Como verás ahí arriba, si querés mirar ahí arriba, está lo que era la chimenea principal, que es la que estaba construida en este lugar. Que como dice ahí, bueno, en el 60 esa chimenea le pega un rayo y tuvieron que demolerla. Esto eran chimeneas para el venteo de gases. Es decir, cuando uno camina a los 40 metros, allá en su tiempo tenían lo que era la caldera. Y la caldera generaba vapor para hacer andar la maquinaria de la destilería, que estaba ubicada acá atrás. A ver, que solo hoy en día quedan, como ves acá, mirá, hoy en día quedan solo 2 viejos galpones de esta destilería, junto con la chimenea que está afuera. Pues si querés, cuando salís afuera, podés ver la chimenea que hoy en día sigue en pie. Bueno, era una destilería que destilaba alcohol de maíz acá. Como verás acá en este mapa, todavía en 1933 estaba en pie lo que era la destilería y también la chimenea principal. No sé si por ahí la podés enfocar y llegar a verla, que es la que estaba acá donde estamos nosotros ahora. Y esa es la chimenea que yo te nombro afuera. Claro. Bueno, y esto era todo lo que era la destilería de alcohol. Después en 1920 esta destilería presenta quiebra y ahí se empieza con el proyecto de lo que fue el puerto, de lo que hoy en día es el puerto. De edificio que tenés acá enfrente, después cuando salís si querés también lo podés firmar. Bueno, un puerto que se empieza a construir en 1928 y se termina la construcción, ya la inauguración, en 1933, el 25 de mayo de 1933. Con ese primer barco de carga, mira si querés mirar para allá, que es el primer barco de carga que viene a hacer una carga de maíz a San Pedro. Y ahí empieza lo que fue la producción del puerto. Este es un puerto de grano, solo trabaja con grano, soja, maíz y todo eso. Y bueno, esa es más o menos la historia de lo que sería el lugar. Y este lugar se encuentra, como en la cartelera dice, se encuentra en 2010. Se encuentra de casualidad, porque bueno, claro, maquinarias acá arriba limpiando el lugar y se viene la rueda de una máquina abajo. Y bueno, de esa manera descubren túnel y después el 17 de marzo terminan de inaugurar lo que fue la sala esta. Con un poco de piezas que se han encontrado en este lugar y bueno, en todo lo que era el previo de la destilería y el previo del ferrocarril, digamos. Por eso también se ven piezas de ferrocarril, porque este puerto tenía un ferrocarril propio. Como dice este cartel, 7 locomotoras, 5 coches pasajeros, 111 vagones, 3 autovías y una grúa, que era propia del puerto. Con ese trencito se pasaba por todos los pueblos cerealeros, que acá está, mirá más o menos el mapa de lo que era el ferrocarril en ese tiempo. Conectaba todos pueblos cerealeros. Entonces este hombre con su tren iba a esos pueblos cerealeros, compraba el cereal, lo traía a su puerto y lo revendía. Y en esos 65 kilómetros de ferrocarril, hoy en día quedan solo 4 estaciones, que son estas las que vemos en pie, mirá. Con sus iniciales, Ferrocarriles Eduardo y Pietro. En realidad eran 8, pero hoy en día solo quedan estas 3 nomás.
De a poquito se fueron demoliendo, han ido comprando los campos y bueno, lo que eran las estaciones se fueron demoliendo. Y las estaciones tenían un propósito más allá para el acopio de cereal, sino también si como vos verás tienen toda la misma diferencia en kilómetros. Era para que la locomotora simplemente cargara agua y siguiera su camino. Como hoy en día cargamos combustible, en ese tiempo se cargaba agua para hacer vapor en la locomotora. Por eso aproximadamente tienen toda la misma cantidad de kilómetros. Así que bueno, esa sería más o menos la historia del lugar. Bueno, top experiencias más tétricas. Yo tengo un poco de claustrofobia. A mí la verdad que meterme en cosas así no me gusta. Pero esto es una experiencia. Así que bueno, dio un poco de miedo, pero... Mira, testimonios. ¿Más? ¿Te gustó el túnel de la muerte? Está muy bonito. No, sí. Pero lástima que no salió ni una araña. No me gustó. Laura, ¿a vos te gustó? Sí, estaba lindo. Estaba lindo. Estoy toda espinada. Mucha adrenalina en 2 metros. Literal, era recortito y estaba cerrado al final, pero estaba lleno de arañas, muchas telarañas, y se sentía como muy claustrofóbico, tenía que estar todo encorvado. Llegamos al festival Música Country acá en San Pedro, acá. Hola. Miniatura. Así, ¿Dónde estamos, chicas? en el Festival de Country de San Pedro. Bueno, llegamos al festival. Estamos haciendo todo el recorrido por ahora. Ay, miren. ¡Qué bello! Perdonarte, ¿para qué? Muchas gracias. Bueno, Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Explícanos un poquito. Empanadas. Y después lo tienen como... ¿Cómo funciona esto? La bolsa de llave. El cargador. Muy buena. ¡Vea! Bueno, tenemos toda la maquinaria. Miren las empanadas que cómo la va a poner Yanni. Presten atención a lo preparada que vino esta mujer. Súper equipada. Y eso lo puso para que no dé el viento. Así que bueno. Eso lo graba. Miren acá. Sí, cantado, chicos. Y grabo. Pero, bueno, hay mucha música, hay baile. No tiene que salir a la luz. Si vos subís esto, yo tengo un estrecho público también de Noemí. Yo sola no voy a salir estrechada. Sí, a mí. Sí.
Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like y acompañarnos en cada viaje. Nos perdimos, sí, yo dije, en vez de estar de mal humor, vamos a empezar a grabar. Nos perdimos del grupo. Vale, no nos perdimos, vamos a ser concisos. Estábamos escuchando la música en el concierto, el escenario, y nuestra familia estaba detrás del escenario, o sea, más para acá. Y fuimos una canción a escuchar y volvimos y no estaba nadie. Nos abandonaron. Buscamos de vuelta. Fuimos por todos lados, 3 veces en cada lugar. No encontramos, hay mucha gente. Pero no, ustedes no entienden la cantidad de gente que hay. Miren eso multiplicado por 20, porque allá, Porque nos fuimos en donde estábamos nosotros, no, el mar de gente que había, y revolvimos por el mismo lugar 28.000 veces. Todos los lugares en los que se nos ocurría fuimos, ya no sabemos qué hacer. Tipo, y ahora estamos yendo a la orilla del río, pero en la orilla del río no hay orilla. Entonces, ¿para qué te vas a la orilla del río? Porque ellos dijeron, vamos a ir a la orilla del río. ¡no está la orilla! Pero no para sentarse, o sea, ¿para qué van a la orilla del río? Entonces estamos acá perdidas, viendo como la gente nos mira pasar 28.000 veces por el mismo lugar. Y sospechamos que ellos están escondidos por algún lado. O como que nos ven pasar y no nos dicen nada. No te acá, es el único agua que tenemos. Caminamos un montón y ya estamos cansados, así que nos vamos a tirar por algún lugar. No sé en dónde, pero por algún lugar. Y ni siquiera hay paso porque encima el piso está lleno de barro. Así que estamos cansadas porque no tenemos, o sea, agua tenemos esto. Podemos conseguir. Y después no tenemos ni mantas, no tenemos ni las llaves del auto, no tenemos nada. Vamos a los autos. Fuimos a los autos también para ver si estaban ahí, porque dijimos, bueno, a ver, todas las señales de cuando uno te perdés, ¿qué harías? Lo dije porque no te muevas de donde estás esperando a las 2 segundos. 2 personas, 2 segundos. Y bueno, entonces nosotros también pensamos, a ver, hay una embarazada en el grupo, no se van a mover tanto, ¿por qué se mueven tanto? Pero bueno. Están sentados por ahí y nosotros no lo vemos o nos están ignorando, no sé. Ya empezó la psicosis de que ellos nos odian y que nos están ignorando. Por ahí puede ser. Bueno, nos resignamos y nos vinimos a sentar cerca de donde estábamos antes. Y bueno, nosotros antes estábamos, se ha vuelto la cámara por allá, antes de que nos perdamos. Y así que bueno. Y nos empieza a poner a estudiar. Literalmente la cosa fue de ir a grabar una canción que era muy conocida. Fueron 2 segundos, no, ellos se quedaban en la entrada de las vallas del concierto. Sigo buscando yo, por eso miro para todos lados. Fuimos adentro, 2 segundos literal. Terminó la canción que duró menos de 1 minuto. Encima ya estaba terminando. Sí. Y volvemos por la misma entrada a la que habíamos entrado, porque no es que también salimos por otro lado, no, por la misma. Y no estaban, nos abandonaron. Y nosotros no sabemos si se fueron, porque ellos antes no de... hay señal, eso es importante, no hay señal, no podemos comunicarnos. No hay señal, no hay wifi, hay tanta gente que no anda nada. Entonces tampoco tenemos línea porque no anda nada. Y volvimos a buscar, fuimos a la entrada, dimos vuelta. Hay una parte en donde tiene un montón de tiendas. Dimos vuelta ahí como 5 veces. Dijimos, bueno, ellos dijeron que iban a la orilla del río. Fuimos para el otro río, no. Volvimos para este lado, tampoco. Volvimos para allá, tampoco. Bueno, ya nos localizaron. Dijeron ellos que están en el río, pero la verdad que nosotros fuimos a los dos ríos, no estaban en ninguno. Así que bueno, ahora nos tenemos que encontrar como punto de encuentro en el auto. Así que esperemos que estén ahí porque no sabemos en qué auto tampoco. Suponemos que es el segundo auto porque en el primero que pasamos recién no los vimos. Así que cuando los encontremos les hacemos un video. Bueno, ya lograron localizarnos. Nos dijeron que vayan para el auto y ellos se supone que estaban en el río. En la orilla del río. ¿Qué orilla del río? Nosotros fuimos a los 2 ríos que hay. A ninguna orilla no... ¿Qué orilla del río? Yo quiero saber, porque la verdad que... O sea, ellos no nos estaban buscando, nosotros estábamos buscándolos a ellos. Así que bueno, no pasa nada igual. Esto no es un reclamo, esto es una petición de asesinato. Yo espero que no. Ya estamos en el dichoso auto. Y no están, así que... ¿Dónde? Ya están, mirá. Bueno, ya estamos en el auto, ya encontramos a la familia. La verdad que en qué orilla del río que estaban, no sé. Pero bueno. Ya está, ya los encontramos. Mirá. ¿Se dicen acá? No.
Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y juntos vivamos las maravillas de viajar.